Muy buena familia, espero que estéis todos muy bien. Antes de meternos en faena con el tema de hoy, quiero daros las gracias, pues como siempre, absolutamente de corazón por el apoyo que siempre dais al canal. Ya sabéis que un like al vídeo, darle al botón del hype y suscribiros si todavía no lo estáis, ayuda mucho, mucho, mucho a que este proyecto pueda seguir creciendo, pueda llegar a más gente. Así que simplemente daros mil gracias. Dicho esto, este lado youtuber, vamos al lío con el temita de hoy. Hay temporadas que nacen con un favorito claro y otras que nacen con una historia que todo el mundo quiere que ocurra, ¿no? Son dos cosas muy distintas. El Mundial 2026 parece tener ambas cosas al mismo tiempo. Por un lado está la lógica deportiva, fría y contundente que situaría a Marc Márquez, yo creo que para sorpresa de nadie, como el hombre a batir, sobre todo tras el dominio del año pasado, pero por otro la narrativa irresistible de un posible duelo entre hermanos, algo que el motociclismo de élite nunca ha vivido a este nivel, y que por sí solo convertiría la temporada en algo casi novelesco, por así decirlo. La pregunta no es si sería bonito verlo, sino realmente si es realista que esto pueda ocurrir. Y este tema lo traigo porque algunos de vosotros habéis dicho que puede ocurrir, ¿eh? Porque el dato bruto puede engañar. Alex Márquez fue subcampeón del mundo en 2025, absolutamente, pero el contexto de ese subcampeonato importa. No fue el resultado de una pelea constante hasta la última carrera, ni de un intercambio de victorias con su hermano. Fue más bien pues la consecuencia de una temporada extraordinariamente sólida, en la que Alex hizo casi todo bien mientras Marc jugaba en un plano diferente. No hubo esa sensación de cara a cara. La verdad que no lo hubo. Domingos decididos entre los dos, tensión acumulada entre familiares que se disputan cada punto. No, realmente hubo un dominio de uno y consistencia del otro. Admirable, sin duda, pero no equivalente a una lucha directa, seamos honestos, ¿no? Ahora bien, sería injusto reducir el crecimiento de Alex a un simple mejor del resto. El salto que dio el año pasado fue profundo, para mí no fue superficial, ganó carreras por primera vez en MotoGP. Y eso para mí cambia radicalmente la psicología de un piloto. Hasta entonces corría con la presión implícita de demostrar que podía hacerlo. Desde ese momento en el que empieza a ganar ya sabe que lo ha hecho. Y esa diferencia intangible pero decisiva suele separar los aspirantes circunstanciales de los contendientes legítimos. Además, vivió durante meses pues dentro realmente de la pelea por el campeonato, ¿no? Y todo eso lo que implica en términos de gestión mental, de expectativas y capacidad de absorber la presión mediática y deportiva hasta cierto punto. Aunque ya sabéis que siempre pensé que Alex de eso está un poco quizás alejado, ¿no? Y ese aprendizaje no desaparece de un año para otro. Llega 2026 sabiendo cómo es vivir arriba, cómo se construye una temporada larga y sobre todo cómo se sobrevive a los fines de semana en los que pues no vas a ser el más rápido. Y van a ser muchos probablemente. En MotoGP la regularidad no es un recurso secundario, es el esqueleto del campeonato. Alex ha demostrado que puede sostenerlo. La duda puede ser si puede convertir eso en una amenaza real para alguien como Marc. Ahí es donde están las dudas, ¿no? Porque competir contra el resto de la parrilla es una cosa, y competir contra Marc Márquez es otra completamente distinta. Marc no solo gana carreras, impone un ritmo psicológico, obliga a los demás a correr fuera de su zona de confort, a asumir riesgos que quizás no asumirían contra otro rival, a forzar situaciones que terminan pasando factura a lo largo del año. Su dominio no es únicamente técnico, es también emocional, y eso es lo que hace tan difícil discutirle un campeonato cuando está en plenitud, una plenitud que queremos pensar y desear que siga siendo así. Curiosamente, quienes conocen, no saben bien lo que es ser piloto, estar ahí y demás, parecen intuir cómo puede ir la temporada, ¿no? Por ejemplo, el expiloto y analista Nobuatsu, ¿no? Aoki, lo resumía de una manera muy reveladora. Él decía, Marc estaba tranquilo y sereno, Alex estaba relajado. En mi opinión, Marc todavía tiene la ventaja, pero este año parece que será una lucha por el campeonato entre los hermanos Márquez. Eso es lo que decía Aoki, ¿eh? Hay algo interesante en esa observación. No habla de agresividad ni de tensión, sino de calma. Como si ambos llegasen a este punto desde un equilibrio emocional que podría permitirles quizás competir, ¿no? En las ataduras distintas, ¿no? A las de otras temporadas, ¿no? Esa serenidad
puede que sin embargo no signifique igualdad. Marc sigue siendo el referente, por razones que además van más allá de la velocidad, ¿no? Uno de los aspectos que mejor explican su superioridad es su gestión de las carreras, donde siempre decimos que tiene ese plus, ¿no? Especialmente con los neumáticos. Y aquí además me parece curioso que Casey Stoner hace una comparación interesante entre la Fórmula 1 y Marc Márquez, ¿no? Con Max Verstappen, ¿no? Según Casey, los mejores pilotos actuales no exprimen el rendimiento desde el primer momento tras montar neumáticos nuevos. Los preparan, los intentan entender, los hacen durar. Márquez habría adoptado esa lógica hasta convertirla en una de sus armas más letales. Recordad lo que os hablé de la simulación sprint de Márquez en Sepang y cuál era su intención. Esto no lo explicaba con claridad. Marc puede hacer que los neumáticos duren mucho más, ¿no? De modo que cuando la electrónica entra en juego y el agarre general cae, él todavía dispone de un margen superior, porque intentó ser extremadamente cuidadoso al inicio. Es una ventaja invisible durante muchas vueltas, pero suele ser devastadora en la parte final. Esa paciencia, esa capacidad de esperar el momento exacto para atacar, es lo que convierte pues muchas de sus victorias en algo aparentemente inevitable. No siempre significa que tengas que liderar desde la primera curva. A veces Marc, lo hemos visto, ¿no? Deja que los demás lo hagan hasta que la carrera entra en su fase decisiva. Y esto lo vimos el año pasado en más de una ocasión. Además, señalaba otro rasgo muy característico, ¿no? La habilidad para confundir a los rivales. En circuitos donde siente que puede escaparse, lo hace sin contemplaciones. En otros, aparenta estar incómodo, incluso errático, hasta que cambia el ritmo de repente y deja a todos descolocados. Esa lectura estratégica del fin de semana es algo que no se aprende solo con talento, sino te lo da la experiencia y te da al final, yo creo que la confianza en uno mismo, ¿no? Que siempre he dicho que en Marc creo que es algo que está por las nubes. Por eso, incluso si Alex ha dado un salto enorme, la vara de medir sigue siendo absolutamente descomunal. No se trata únicamente de ser rápido o consistente, sino de ser capaz de gestionar la temporada al mismo nivel de sofisticación competitiva que Marc. Y ahí es donde la distancia, por ahora, parece más difícil de cerrar, pero no solo por Alex, ¿eh? Digo Alex porque es el caso que estamos tratando, pero lo podría decir creo que con cualquier piloto prácticamente de la parrilla o con cualquiera. Dentro de Ducati, además, la percepción de la importancia de Marc es casi estructural, ¿no? El propio Davide Tardozzi dejó una frase que no pasó desapercibida para nada, ¿no? Diciendo, llevamos luchando por el campeonato desde el 17-18. Desafortunadamente, en ese momento no teníamos a Marc. Y por eso el título lo acabó ganando otro equipo, lo acaba ganando Marc, ¿no? Más que una declaración puntual suena a reconocimiento histórico, ¿no? Como si la presencia de Márquez hubiese cambiado no solo el nivel competitivo, sino también la mentalidad interna del equipo. Tenerlo en Ducati, al decir esto Tardozzi, está como diciendo que aspiran a todo, ¿no? No tenerlo significa aspirar, pero con matices, con matices. Sin embargo, ya sabéis que sin embargo me gusta más que el pero, la historia no estaría completa sin la dimensión personal, porque a diferencia de cualquier otro duelo, este no enfrenta a dos desconocidos, ni siquiera a dos rivales clásicos. Son hermanos, han compartido paddock, han estado compartiendo casa hasta ahora, y dentro de poco se va a ir Alex, pero bueno, infancia, éxito, frustraciones, lesiones, se conocen mejor que nadie, y eso introduce una variable única. El respeto mutuo no es una opción, es una constante, y el amor que se procesan. El propio Marc lo dejó claro el año pasado con un mensaje tan sencillo como significativo. El año pasado, me está enseñando de lo que es capaz de hacer y me ayuda a mí a crecer. No es una frase de compromiso ni de cortesía, es el reconocimiento de que Alex ha dejado de ser el hermano pequeño para convertirse en un piloto capaz de aportarle algo incluso al campeón. Ese intercambio, si se mantiene, podría elevar el nivel de ambos o complicarlo emocionalmente si la lucha se vuelve directa, que todos pensamos que no ocurriría, pero bueno, oye, nunca han estado en esa situación, todo hay que decirlo. Porque hay algo que no se puede ensayar. Cuando ocurre un campeonato, y ese campeonato depende de ganárselo a tu hermano, pues no hablamos de una victoria aislada, ¿no? Sino de, pues, muchas cosas, ¿no? Cosas que ellos incluso hablan de que no tengan consecuencias más allá de lo que pase en el asfalto, ¿no? Hasta ahora no han tenido que enfrentarse en ese escenario realmente. Y esa incógnita casi psicológica es parte de lo que hace tan fascinante y tan incierta la posibilidad de un duelo real. Sería increíble, sería histórico absolutamente y puede que lo veamos. Lo que sí parece claro es que si llega a producirse,
no será por una caída de Marc, sino por una elevación de Alex. Es la sensación que tengo. El mayor sigue operando en ese estado donde todo parece bajo control, donde la presión no lo descompone y donde la experiencia actúa como red de seguridad. Alex, en cambio, aún está construyendo ese blindaje interno que distingue a los campeones consolidados de los aspirantes en crecimiento. Lo que habrá que ver es si lo termina de conseguir o no. Sería increíble, vuelvo a decir, sería absolutamente increíble. Por eso, aunque el escenario de una batalla fratricida por el título resulta irresistible desde cualquier punto de vista deportivo, mediático, incluso emocional, la prudencia invita a pensar que todavía existe una distancia considerable. No insalvable, pero sí significativa. La temporada es larga, imprevisible, llena de variables y bastaría un pequeño desequilibrio para que la narrativa cambiase por completo. Pero a día de hoy, el punto de partida, por lo menos para mí, y quiero saber qué es lo que opináis vosotros en los comentarios, para mí sigue teniendo un nombre claro. Y quizá ahí reside la verdadera intriga de este 2026. No tanto si Alex puede ser competitivo, eso ya lo ha demostrado realmente, sino si puede mantenerse lo suficientemente cerca como para obligar a Marc a mirar atrás más de lo habitual. Porque cuando Marc Márquez tiene que mirar por el retrovisor durante demasiado tiempo, el campeonato deja de ser una exhibición y empieza a parecerse a una lucha de verdad. Si la primera pregunta es si puede haber una lucha real entre los hermanos Márquez, la segunda, quizás mucho más incómoda, es qué tendría que ocurrir para que esa lucha exista de verdad y no solo en los titulares. Porque vamos a ver, en MotoGP la igualdad sobre el papel rara vez se traduce automáticamente en igualdad en la pista. Hace falta una combinación muy precisa de factores: rendimiento, regularidad, contexto técnico, sobre todo desgaste acumulado. Y ahí es donde el análisis puede que incluso se vuelva un poco más interesante. Para empezar, Alex no necesita ser mejor que Marc durante toda la temporada. Necesita ser lo suficientemente competitivo como para mantenerse dentro del radio de amenaza durante buena parte de la temporada. Eso implica algo muy concreto: evitar los fines de semana en blanco, no solo caídas o errores graves, sino esas carreras en las que te ves relegado a la zona media mientras tu rival suma puntos grandes. Claro, y Marc muy posiblemente lo esté haciendo. O sea, Marc históricamente ha construido sus títulos sobre esa base, ¿no? Maximizar incluso cuando no gana. Para desafiarle, Alex tendrá que replicar ese patrón pues con una precisión casi quirúrgica, algo que ya el año pasado, sobre todo en la primera mitad de la temporada, lo estuvo haciendo, ¿eh? Eran siempre primero o segundo prácticamente. La consistencia que mostró en 2025 es un buen punto de partida, pero la presión de liderar o perseguir un campeonato es distinta cuando el objetivo directo es tu propio hermano. Y además es el campeón en activo, ¿no? En ejercicio. Cada resultado deja de ser un número en la tabla para convertirse en una comparación inmediata. Cada victoria o cada caída se interpreta en clave familiar y ese ruido emocional puede ser tan desgastante como cualquier problema técnico. Aunque ya sabemos la relación entre los dos, no creo que tendría que pasar algo gravísimo para que la relación se estropease, que vamos, lo dudo absolutamente. Creo que hay que disfrutar de esto. Creo que también hay una cuestión puramente deportiva, el margen de mejora. Y esto hay que tratarlo, porque Alex ha dado un salto enorme, absolutamente. Pero los saltos grandes suelen ir seguidos de progresiones más pequeñas. Marc, en cambio, ha demostrado a lo largo de su carrera que puede reinventarse incluso cuando parece que ya pues, no tenga nada más que añadir. Si el mayor mantiene su nivel y el menor simplemente consolida el suyo, la distancia puede reducirse, pero no significa que vaya a desaparecer, porque Marc sigue siendo Marc. Como digo siempre, para mí el mejor piloto de la historia. Hay que tenerlo en cuenta. Aquí entra otro factor, la gestión de los momentos clave del campeonato. En las fases iniciales, cuando todos están frescos y todo va respondiendo, es relativamente más fácil estar cerca. El verdadero filtro llega a mitad de temporada, y lo sabe bien Alex, cuando el calendario se vuelve exigente, el cansancio se acumula y las pequeñas molestias físicas empiezan a pesar. Históricamente, Marc ha sido casi imbatible en ese terreno, capaz de elevar su rendimiento cuando otros empiezan a conservar energía. Si Alex quiere pelear hasta el final, tendrá que demostrar que también puede sobrevivir a ese tramo sin perder consistencia, es decir, hacer algo distinto a lo que hizo el año pasado, ¿no? Donde también creo que el tema de verse la lucha por el subcampeonato quizás le pesó un poquito también a nivel mental, más allá de la lesión, que él es el primero que le quita hierro a eso, ¿eh? La dimensión técnica tampoco se puede ignorar, aunque ambos compartan filosofía de trabajo y un conocimiento mutuo profundo. Tenemos que ver también cómo va con un Alex ya con una moto oficial, teniendo exactamente las mismas armas que Marc, no una moto de un año anterior.
Vamos a ver esto en qué se traduce. Los test de Sepang nos han mostrado a que Alex parece que sigue la misma línea del año pasado, como mínimo. Y eso creo que al final es una buenísima noticia. Ya sabéis que yo soy muy fan de lo psicológico, ¿no? Y creo que es un aspecto muy fascinante y de los más impredecibles, ¿no? Competir contra Mark es una cosa. Competir contra Mark siendo tu hermano posiblemente sea otra muy distinta, ¿no? Hay una línea muy fina, ¿no? Entre la agresividad necesaria para ganar y el instinto natural de protección que existe entre familiares, ¿no? Hasta ahora tengo la sensación que realmente no han tenido nunca que cruzarse en un duelo muy, muy duro, ¿no? Pero claro, imaginaros que el título dependiese de un adelantamiento al límite en la última carrera. Pues nadie sabe con certeza cómo reaccionarían, ¿no? Posiblemente ni siquiera ellos. Sería increíble que viésemos eso, ¿no? Y sin embargo, también hay argumentos para pensar que precisamente esa relación podría elevar el nivel de ambos, ¿no? Como os digo una cosa, os digo otra, para que no os quejéis en los comentarios. El conocimiento mutuo elimina las sorpresas, pero también elimina los complejos. Alex no tiene que descifrar a Mark, lleva toda la vida haciéndolo. Sabe cuándo está cómodo, cuándo está forzando, cuándo está jugando al despiste. Esa familiaridad puede convertirse en una ventaja si logra transformarla en confianza competitiva. Además, el propio Mark parece haber entrado en una fase distinta de su carrera. Sigue siendo ferozmente competitivo y la motivación sigue estando ahí, eso sin duda. Pero transmite una serenidad que antes no estaba. Ya no compite con la urgencia de demostrar nada. Compite desde la conciencia de que cada temporada es un recurso finito. Esa calma puede hacerlo aún más peligroso. O en ciertos momentos, quizás menos propenso a asumir algunos riesgos. Si el campeonato se estrecha y las decisiones marginales empiezan a contar, ese matiz quién sabe si puede ser relevante o no. Aunque ya sabéis que opino también que Mark es de los que cuando se baja la visera, me olvido de todo de aquí a ganar. El calendario veremos si también puede jugar su papel. Hay circuitos históricamente favorables a Mark y otros donde Alex ha demostrado sentirse especialmente cómodo. Recordad Montmeló el año pasado, ¿no? Donde fue bastante más competitivo que Mark. Si la alternancia de resultados se distribuye de manera equilibrada, cosa que dudo, pero bueno, lo pongo sobre la mesa en este caso, pues la pelea podría mantenerse viva más tiempo del esperado. Pero si uno de los dos encadena una racha dominante en un tramo concreto, muy probablemente Mark, la inercia psicológica puede volverse casi irreversible y al final puedes decir, bueno, pues es lo que hay y ya está, ¿no? Que es un poco lo que se decía el año pasado, el mensaje que siempre dice Alex, Mark es superior. En última instancia, la posibilidad de un duelo real entre los hermanos Márquez no depende solo de su talento, que es incuestionable en ambos casos, sino de una combinación de circunstancias que deben alinearse al mismo tiempo. Alex necesita dar un paso más, sin perder la solidez que lo llevó al subcampeonato, y Mark necesita mantener su nivel sin convertir cada carrera en una demostración de autoridad incontestable. Y el campeonato necesita suficiente equilibrio técnico y competitivo para que la distancia en puntos no se dispare demasiado pronto. Que veremos. Vamos a ver cómo comienza el Mundial. Que queda poquito, por cierto, ¿eh? Porque al final lo cierto es que, aunque la historia invite a imaginar un enfrentamiento épico, la lógica del deporte suele ser menos romántica. A veces el duelo más esperado nunca llega. No por falta de mérito, sino porque uno de los contendientes es simplemente demasiado bueno durante demasiado tiempo. Otras veces, en cambio, basta un pequeño cambio, una caída en el momento equivocado, un problema mecánico, una racha de segundos puestos convertidos en victorias, ¿no? Para que lo improbable empiece a parecer inevitable. Quizás esa sea la verdadera esencia de este 2026. No saber si estamos ante el inicio de una rivalidad histórica o ante la consolidación definitiva de una jerarquía familiar que ya conocemos. Los ingredientes están ahí, el talento también, y el contexto, la verdad que parece bastante propicio. Lo único que falta es que la temporada empiece a escribir su propia narrativa, carrera a carrera, punto tras punto, fin de semana tras fin de semana, y que nosotros estemos para contarla y disfrutarla. Y cuando eso ocurra, descubriremos si el Mundial de 2026 será recordado como el año en el que los hermanos Márquez se disputaron de verdad el trono, o como el año en el que uno de ellos confirmó que incluso dentro de la misma familia hay niveles que todavía resultan difíciles de alcanzar, si es que alguna vez son posibles de alcanzar. Algo que personalmente, y es mi opinión, dudo bastante. Sea como sea, tenía ganas de tratar este tema, de hablar sobre los hermanos Márquez, qué posibilidades le puedo ver, ¿no? al tema de que realmente pueda existir esa rivalidad. No descartable, obviamente, nunca digas nunca. Hay que tener en cuenta también un Mark, ¿no? Que viene tocado del hombro y demás. Vamos a ver cómo empieza el Mark, el Mundial. Sin embargo, si Mark está en su plenitud de condiciones, veo difícil que Alex le pueda disputar el título, sobre todo con la misma moto, y sobre todo uno estando en un equipo satélite y otro en el oficial. Igualmente, las temporadas son largas,
puede pasar de todo, ya lo vimos, por desgracia, el año pasado con Marc, tanto para lo bueno como para lo malo. Así que si todo se da en condiciones normales, Marc Márquez sigue siendo absolutamente el favorito a todo y todos los fines de semana. Bueno, no sé qué os parecerá esta reflexión. Ya sabéis que este formato de vídeo me gusta bastante hacerlo. Y creo que además le estáis dando una muy buena acogida, así que os lo agradezco mil de corazón, de verdad, os lo agradezco mil de corazón. Tengo ganas de leer en los comentarios qué es lo que opináis vosotros, de si pensáis que puede existir esa posibilidad de ese duelo entre los Márquez de esta temporada, que sería, bueno, además la mejor forma de la reconfirmación, ¿no?, de Alex Márquez después de un 2025 sensacional. Ya yo os he contado qué es lo que pienso, cómo se tendría que dar, qué condiciones se tienen que dar. Y simplemente, pues, agradeceros de corazón que a los que habéis llegado hasta aquí. Se vienen cositas interesantes para el canal en los próximos meses. Muy interesantes, muy interesantes, que os van a gustar mucho. Así que espero que sigáis ahí conectados con nosotros para seguir estando informados, para seguir siendo parte de esta comunidad absolutamente maravillosa que hemos creado entre todos. Y nada, que mil gracias de corazón y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.